Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta primera catequesis en torno al Adviento y que de un modo singular queremos asociar también a la enseñanza sobre el año jubilar que está por iniciar en nuestra comunidad por los 50 años de ser parroquia. De tal manera que al hablar del Adviento como un tiempo de preparación para el retorno glorioso de Cristo, estaremos hablando también de este tiempo de preparación para encontrarnos purificados y libres de toda culpa delante del justo juez que vendrá precisamente a juzgar a vivos y muertos. Esta primera charla estará entonces enfocada en querer saber cómo se relaciona el Adviento con el Jubileo, con este año particular que se nos ha concedido en nuestra comunidad de Santa Lucía. Quisiera invitarles a que iniciemos este momento de reflexión justamente con la oración que hemos preparado para nuestro año jubilar. En su pantalla aparecerá el texto. Padre de bondad, que en tu Hijo Jesucristo, luz de las naciones, has hecho brillar el Evangelio en nuestra comunidad, te damos gracias por conmemorar los 50 años como parroquia. Te pedimos, con la fuerza de tu Espíritu, que sigamos siendo comprometidos con nuestra fe y con el anuncio del Evangelio. Haz, Padre de misericordia, que ejemplo de Santa Lucía, nuestra luz, brille en medio de los hombres por nuestras buenas obras, para que seamos dignos de participar de tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, comencemos por hablar del Adviento. ¿Qué es el Adviento? En latín, la palabra adventus significa venida. Se trata entonces de la espera del retorno glorioso de Cristo en su primera etapa. El Adviento lo vamos a dividir en dos momentos. Del primer domingo hasta el 16 de diciembre se habla del Adviento escatológico, un tiempo de preparación para el retorno de Cristo como Señor y Juez de la historia. Y del 17 de diciembre hasta el 24 por la tarde estaremos hablando del Adviento histórico, ese momento en el que Cristo ha venido según la carne para hacer nuestra salvación. Hablar entonces del Adviento es hablar de espera, la espera que nos quiere llevar a encontrarnos con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Y aun cuando no tiene un tinte tan penitencial como lo tiene el tiempo de la Cuaresma, el Adviento también es un tiempo de reflexión y de reconciliación. Puede variar entre 21 y 28 días de acuerdo a cómo esté el día en que caiga la Navidad. Pueden ser 4 domingos completos o pueden ser 3 domingos y medio domingo, como nos tocará en este año, que el 24 de diciembre, domingo, hasta el mediodía o hasta antes de las vísperas de la Navidad, estaremos celebrando este cuarto domingo. De tal manera entonces, queridos hermanos, que estas 4 semanas que la Iglesia nos propone como tiempo de reflexión y de preparación para la Navidad, tiene que ayudarnos también a reconocer que si Cristo ya ha venido para hacer nuestra salvación al haberse encarnado y haber puesto su morada entre nosotros, como dice San Juan, ahora nos toca prepararnos para su retorno definitivo. Mientras celebramos y recordamos el acontecimiento histórico de la encarnación del Hijo de Dios y nos preparamos para su retorno glorioso, en medio de estos dos acontecimientos está nuestro presente. Y es aquí exactamente donde nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de gracia que la Iglesia nos concede. En nuestro presente, en el día a día, el Señor sale a nuestro encuentro. No como sucedió hace 2000 años cuando se hizo hombre y habló, caminó y comió entre nosotros, sino que ahora se nos presenta
en los acontecimientos de nuestra vida y particularmente en cada persona que sale a nuestro encuentro. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Por eso una de las actitudes particulares del tiempo del Adviento es la vigilia, la preparación y el estar alertas. Estar atentos a ese paso de Dios por nuestra vida. Muchas de las veces no nos damos cuenta de que el Señor quiere salir a nuestro encuentro para mostrarnos su amor, su misericordia y para brindarnos su perdón. Es bien curioso cómo justamente en el relato de la Navidad, en las versiones de los evangelistas, quienes descubren la presencia del Salvador no son los conocedores, los sabios, son los pastores que lograron por el anuncio del ángel descubrir en la carne, en la sencillez y la fragilidad de un bebé, al Dios Todopoderoso. Esto es una gran enseñanza, porque los pastores que no tenían una teología, que no tenían una preparación filosófica o de sabiduría o de conocimiento humano, en la carne de un bebé descubren la manifestación del Hijo de Dios. Si eso lo hicieron los sencillos de corazón, cuanto más lo tenemos que hacer nosotros al reconocer en la persona de nuestros hermanos esa epifanía de Dios, es decir, esa manifestación. Dios está verdaderamente latente en la piel, en la carne y en la fragilidad de mi hermano. Por eso, el estar vigilantes quiere llevarnos a descubrir esa presencia de Dios en nuestro hermano, esa presencia de Dios en las personas con las que convivimos cada día y que ya son tan comunes a nosotros que a veces pasan hasta desapercibidos. Estar atentos y vigilantes es la exhortación que nos hace esta primera etapa del Adviento. Reconocer que necesitamos abrir bien los ojos para descubrir a Cristo que pasa por nuestra vida y que sale a nuestro encuentro día con día en los acontecimientos y en las personas. Cristo viene precisamente para salvarnos. Para eso asume la condición humana, para redimir nuestra carne, nuestra naturaleza herida y lastimada por el pecado. Solo asumiendo nuestra condición podía restituir la gracia que el pecado nos había arrebatado. Y aquí nos vamos entonces ya adentrando un poco al sentido del jubileo, que justamente quiere ayudarnos a descubrir en esta cotidianidad la grandeza de Dios que pasa por nuestra vida. ¿Qué es un jubileo? Es el nombre que recibe un año particular en la vida de la iglesia. Tiene su origen en el Yubel, que era el cuerno de carnero que se tocaba para anunciar el día de la expiación, el Yom Kippur, la fiesta judía de la expiación de los pecados. Esta fiesta se celebra cada año, pero adquiere un significado particular cuando coincide con un año jubilar. En el Levítico está establecido que el jubileo se estableciera cada 50 años y es un tiempo particular en donde se vive la justicia y la misericordia de Dios. Este libro de Levítico establece lo que se tiene que realizar para poder encontrar el equilibrio en la sociedad, el equilibrio en las relaciones humanas. Si por alguna razón durante 49 años una persona se endeudaba y perdía sus tierras, en el año 50 se le tenía que devolver.
De manera que si había perdido todo y había caído en pobreza y en desgracia, en el año 50 se le devolvía aquello que se le había tomado en consideración a su deuda. Incluso si una persona precisamente por su deuda no podía tener bienes con que solventar y respaldar esa deuda, era vendido como esclavo. Y durante ese tiempo entre un jubileo y otro, se tendría que vender y tendría que estar esclavizado. Pero en el año 50 tenía que ser liberado de su esclavitud y devuelto a su familia. De tal manera entonces que este año particular y extraordinario quiere llevar a consideración la misericordia de Dios, que también era un año en el que incluso la tierra se dejaba descansar. No se explotaban ni se extraían los productos de la naturaleza, de manera que también la tierra pudiera regenerarse y pudiera seguir dando fruto. Era un tiempo entonces de equilibrio social, incluso equilibrio ecológico, para que todo volviera a la normalidad y los que habían perdido todo pudieran recuperarlo, y los que se habían enriquecido a causa de la desgracia del otro pudieran restituir lo que le pertenecía al dueño original. Por ahí va la línea para contemplar el jubileo cristiano. Si bien nosotros ya no somos vendidos como esclavos, nosotros ya no pagamos una deuda con bienes materiales, es decir, ya no se nos arrebata lo que nos pertenece. Bueno, en teoría no tendría que ser. Podemos nosotros entonces entender que en la liberación y la justicia de Dios se vive de otra manera. Si no somos esclavos físicos, sí lo somos espirituales. El pecado nos ha esclavizado y nos ha querido apartar de Dios. De manera que así como el que era vendido como esclavo se le retiraba de la familia y tenía que trabajar durante tanto tiempo, y si coincidía con el jubileo podía regresar a su casa, así también hoy el Señor quiere hacerlo con nosotros en el ámbito espiritual. Los que hemos sido esclavizados por el pecado, a través del jubileo cristiano, podemos ser rescatados y liberados y devueltos a la familia de Dios para vivir en gracia y para vivir en cercanía con nuestro Señor. El jubileo cristiano entonces es el recordatorio de la misericordia de Dios que nos libera y que particularmente lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, que ha asumido nuestra condición humana. En el caso de nuestra parroquia, por el hecho de haber cumplido 50 años, de haber sido erigida como iglesia parroquial, nosotros podemos participar de este año extraordinario en el que la justicia y la misericordia de Dios quieren hacerse presentes en nuestra vida. Un signo característico del jubileo es la puerta santa, esa puerta que tiene la indulgencia o que se le concede la indulgencia plenaria, de manera que todo aquel que cruce el umbral de esa puerta, previa a las condiciones pedidas por la Iglesia, que resumido y a grosso modo es estar en gracia, confesados, participar de la Santa Misa y ofrecer oraciones por el Romano Pontífice y por sus intenciones, nos permite lucrar este perdón de toda culpa en nuestra vida. La doctrina cristiana nos recuerda que cuando nosotros pecamos, lastimamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Y hay un daño también en nuestra propia vida. Si bien cuando nos acercamos a la reconciliación en el sacramento de la penitencia se nos perdona el pecado, hay que restituir la gracia. Y eso se debe a que la culpa, es decir, la mancha del pecado, queda inherente en nuestra alma.
Y aunque nosotros recibimos el perdón de Dios y experimentamos la liberación y experimentamos el gozo de sabernos perdonados por Dios, queda esa huella del pecado en nuestra vida, que justamente es lo que expiamos en esta vida a través muchas veces de la enfermedad y del sufrimiento, y en la vida eterna lo estaremos purificando en lo que conocemos como el purgatorio. ¿Qué hace entonces la indulgencia plenaria? Esa huella que ha dejado en el alma el pecado, que ha sido perdonado, pero que aún así ha manchado esa esa vida divina en nosotros. Con la indulgencia plenaria se borra la culpa, de tal manera que nuestra alma queda nuevamente blanca como la nieve. Dios, en su misericordia, quiere restituirnos a su familia, así como pasaba con el esclavo en el Antiguo Testamento, que en ese año de gracia, en ese año extraordinario, podía recuperar su libertad y a su familia. Así también en este año extraordinario, el Señor quiere liberarnos de toda atadura y devolvernos a su familia, volver a ser hijos de Dios en plenitud, que nos garantiza participar de su gloria y participar de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, el Adviento nos ayuda a comprender que cuando nos presentemos delante del justo juez, si estamos en gracia, si hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, si hemos sido reconciliados con el Padre, si formamos parte del séquito de Cristo, si somos invitados a las bodas del Cordero, no tendremos de qué preocuparnos, porque nosotros sabemos que estaremos en la presencia de Dios, porque hemos sabido cumplir lo que el Señor nos ha pedido. En caso contrario, cuando nos presentemos delante del justo juez y estemos conscientes de que no cumplimos su voluntad, de que no hicimos lo que nos había pedido, de que no nos dejamos liberar de la esclavitud del pecado y que no supimos integrarnos a la familia de Dios, será, como dice el mismo Jesús, el rechinar de dientes, porque teniendo tan cerca de nosotros la salvación, tan cerca que la pudimos tocar en la carne del hermano que el Señor ha puesto a nuestro lado, y lo dejamos pasar porque no estuvimos atentos, no estuvimos vigilantes para ver al Señor que salía a nuestro encuentro, por supuesto que lo estaremos lamentando. Indudablemente, porque Dios nos ha dado la oportunidad de encontrarlo, de reconocerlo y de descubrirlo en la persona de nuestros hermanos. Este año jubilar quiere ayudarnos entonces a restituir esa relación entre nosotros. En nuestra comunidad hemos sufrido mucho la violencia, la delincuencia, la drogadicción, las familias que se han destrozado, las situaciones particulares de cada uno de nosotros, y entender que el Señor quiere hacer un alto en toda esta situación de dolor que vivimos en el día a día para mostrarnos su amor. Es una bendición que no podemos desaprovechar. Y en este sentido, vinculo esta reflexión a la primera lectura de este segundo domingo de Adviento que escucharemos, tomada del libro de Isaías en el capítulo 40, y quiero centrarme en los primeros 2 versículos. Dios, a través del profeta, anuncia una grande noticia. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Con estas palabras, el profeta está diciendo que Dios
no está enojado con su pueblo. Si participaron de la misa dominical en este primer domingo de Adviento, recordarán que también el libro de Isaías fue la primera lectura y el profeta lamenta profundamente que su pueblo se ha apartado de Dios, al punto que él hace un grito pidiendo que el cielo se abra y que Dios baje a poner paz en la vida de su pueblo. Pues ante esa infidelidad que ha vivido el pueblo, y consecuencia de su infidelidad es el cautiverio en Babilonia, y que Dios tendría todo el derecho de enojarse con su pueblo, la respuesta ante el sufrimiento del que ha sido apartado de la tierra prometida es: consolad, consuelen a mi pueblo. Qué hermosas palabras nos dice Dios a través del profeta. No dice: aparten a estos que se alejaron de mí, que no supieron ser fieles. No dice: aléjense de mí ustedes que han traicionado mi confianza. No quiero volver a saber de ustedes. Ante el sufrimiento que han vivido por estar lejos de la tierra que les había dado, ante el sufrimiento de no poder alabar y bendecir el nombre de Dios en tierra extranjera, Dios se compadece hasta las entrañas y quiere consolar a su pueblo. Y llama mucho la atención este verbo que se utiliza: gritadle. Grítenle a Jerusalén que su tiempo de servicio y de esclavitud ha terminado. Hoy el Señor también quiere decirnos a nosotros: consuelen, consuelen a mi pueblo, este pueblo de Santa Lucía que, como lo señalaba anteriormente, ha sido lastimado por delincuencia, por drogadicción, por familias disfuncionales, por marginación social, por ser segregados. Ahora el Señor nos dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Y qué mejor manera de querer consolarnos que dándonos este año de gracia para que nosotros podamos liberarnos de la esclavitud del pecado y podamos reconciliarnos los unos a los otros. Quiero invitarles entonces, queridos hermanos, a que no perdamos de vista que este tiempo de preparación que es el Adviento para el retorno glorioso de Cristo, si lo sabemos aprovechar y si a este tiempo de gracia le añadimos este año extraordinario en nuestra comunidad, en donde el Señor quiere librarnos de toda culpa de nuestros pecados, si no lo aprovechamos, vamos a ser ciegos y obstinados de corazón, porque no podemos tener mayor bendición de parte de Dios que el que Él ha querido que en este tiempo del Adviento podamos iniciar un año extraordinario, jubilar, en donde, liberándonos de la esclavitud del pecado, reconciliándonos con Él e integrándonos a su familia, quiere salvarnos de manera integral. Les invito a que aprovechemos entonces este tiempo de gracia que es el Adviento y sepamos todavía aprovechar con mayor entusiasmo este año extraordinario en nuestra comunidad. Pidamos al Señor que nos bendiga y que nos ayude verdaderamente a preparar el corazón para que el próximo miércoles, dentro de 8 días, podamos, con la apertura de la Puerta Santa, iniciar este año de gracia en el que el Señor verdaderamente quiere salvarnos. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Les invito entonces a que la siguiente semana nos volvamos a reunir como familia para reflexionar en torno a este tiempo del Adviento y del Año Santo que estaremos viviendo en nuestra comunidad. Pasen muy bonita noche y que el Señor vele su sueño y su descanso. Dios les bendiga.